Después del funeral de mi hijo, nadie sabía que bajo las tablas de un viejo armario dormía un secreto, en una casa en Salamanca y 33 millones de euros que él me dejó en silencio, confiando solo en mí, y yo tuve que callar, porque hasta la sangre puede traicionar. El aire frío de Madrid aquel día parecía colarse hasta los huesos. Afuera de la Basílica de San Francisco el Grande, la multitud se congregaba en silencio. Adentro, el ataúd, de madera brillante, descansaba, bajo una lluvia de flores blancas. Yo, Marisol Martín, me quedé clavada frente a él, con el corazón hecho pedazos, a mi hijo, Alejandro, mi único niño, el que reía con fuerza cada vez que venía a visitarme. Ya no estaba. Ese maldito cáncer lo había consumido, y ahora yo tenía que despedirme. Miraba su foto encima del féretro. En sus ojos aún parecían buscar los míos, como queriendo decir algo. Pero lo único que me respondía era un silencio que me aplastaba el pecho a mi lado. Isabel, mi nuera, abrazaba con fuerza a Valeria, mi nieta de 15 años. Isabel sollozaba con los ojos enrojecidos. Valeria, en cambio, permanecía callada, aferrando el móvil como si fuera lo único que la sostenía. Yo quise extender los brazos y abrazarlas, decirles aún nos tenemos, saldremos adelante, pero la garganta se me cerró. La gente pasaba y murmuraba, lo siento mucho, fuerza, Marisol. Yo apenas asentía, incapaz de responder. Escuché la voz de mi vecina, doña Carmen López, que me apretó el hombro con ternura. Isa es muy fuerte. Su hijo estará en paz al verla. Así, asentí levemente, aunque por dentro me sentía vacía. En paz, pensé. Mi hijo safe you. Demasiado pronto, cuando la ceremonia terminó, y la multitud comenzó a dispersarse, Isabel se acercó. Tomó mi mano con firmeza, todavía helada por el frío del templo, y me dijo con voz ronca pero decidida: Mamá, esta casa es demasiado grande y costosa. Creo que debemos venderla. Sentí un escalofrío. Hablar de eso en pleno funeral, creer que era por nervios, por preocupación. Pero Isabel no se detuvo. Con el dinero podemos mudarnos a un sitio más pequeño, y también pagar la universidad de Valeria. Alejandro ya no está. No podemos seguir costeando esta casa. En sus palabras me atravesaron como un cuchillo, no por la idea de vender, sino por la frialdad con que lo decía, como si ya estuviera todo. Miré a Valeria buscando apoyo, pero solo bajó la cabeza, deslizaba los dedos por la pantalla del móvil, ajena, o tal vez rota por dentro. Yo asentí con la cabeza, no por estar de acuerdo, sino porque no quería discutir allí. El cuerpo aún caliente de mi hijo, al sacerdote, pidió silencio para el último rito. Yo me hice a un lado, intentando respirar. Fue entonces cuando escuché algo que me heló en Isabel, inclinándose hacia una conocida. Susurró con un tono cargado de hastío: después del funeral, tendré que encargarme de los bienes. ¡Qué fastidio! Me quedé helada. ¿Fastidio? ¿El patrimonio de Alejandro era un fastidio para ella? Me repetí a mí misma que tal vez había escuchado mal, pero aquellas palabras se clavaron en mi mente como un clavo ardiente. Cuando volví a casa, la sala, tan grande, se sentía más vacía que nunca. Me senté en el sillón donde Alejandro solía ver la televisión, y el silencio me envolvió. Me tapé la cara con las manos y lloré. No solo había perdido a mi hijo, también la sensación de familia que tanto me había sostenido. Esa noche sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaban Isabel y Valeria, con maletas en las manos. Isabel me dijo con voz aparentemente preocupada: Mamá, no debería quedarse aquí sola. Es muy peligroso. Pensé que lo mejor es que nos quedemos con usted. Me sorprendió, pero no lo rechacé. Les abrí la puerta, preparé cobijas y les di un sitio. Quizá era lo correcto, pensé. Ellas también sufrían. Tal vez las tres podríamos sostenernos juntas, pero mi corazón, aún tembloroso, me susurraba algo distinto. Al amanecer, decidí abrir el armario de Alejandro. Quería sentirlo cerca, recuperar aunque fuera un trozo de su presencia. Saqué camisas, relojes, libros. Cada objeto era un puñal. Y entonces lo vi en un sobre grueso, escondido al fondo. Lo abrí,
con las manos temblorosas. Dentro había libretas de ahorro, documentos, legalís, y una carta, escrita a mano. Reconocí al instante la letra firme de mi hijo, la leí, y cada palabra me partió el alma. Mamá, si estás leyendo esta carta, probablemente ya no estoy aquí. En perdón por no poder quedarme más tiempo. Te dejo la casa en Salamanca y la cuenta de ahorros, 33 millones de euros. Confío en que sabrás cuidarlo. No quiero que Isabel se entere, porque ya no confío en ella. Ha cambiado. La he escuchado hablar de dinero, de vender la casa, como si todo lo nuestro fuera solo un negocio. No quiero que tú ni Valeria caigan en sus manos. Te amo, mamá. Protege a mi hija como yo lo haría. Me dejé caer en la silla, con lágrimas corriendo sin control. Alejandro, incluso frente a la muerte, seguía pensando en mí y en Valeria. Las palabras clave retumbaban en mi cabeza. Isa no es de fiar. Al cerrar el sobre, escuché pasos en la escalera. Apresurada, lo escondí en el bolsillo de mi abrigo. Isabel entró con una sonrisa forzada. Mamá, pienso cambiar hoy la cerradura. Las llaves viejas ya no son seguras. Intenté mantener la voz tranquila, aunque la mano me temblaba. Esta llave todavía sirve. Hija, no la cambies. Ella me miró con un destello de molestia en los ojos, pero sonrió de nuevo. Mamá, es que usted es muy descuidada. Solo quiero que la casa quede mejor protegida. Me quedé de pie, con el corazón golpeándome el pecho, sintiendo como el muro invisible entre Isabel y yo se hacía más grueso. En esa noche, mientras la casa dormía, bajé por un vaso de agua desde la sala. Entre la penumbra, escuché la voz de Isabel al teléfono. No te preocupes, pronto voy a convencerla de que firme los papeles. El vaso casi se me cayó de las manos. Me quedé paralizada, apretando el cristal, con el corazón ardiendo. En ese instante, lo comprendí, la batalla apenas comenzaba, y yo tendría que luchar, aunque me temblaran las piernas, porque lo que Alejandro me dejó no era solo dinero, era su confianza, su voz, su última voluntad, y yo no estaba dispuesta a dejar que nadie me la arrebatara. El sol de invierno se filtraba tímidamente por las cortinas del salón. Era la primera semana con Isabel y Valeria instaladas en mi casa del barrio de Salamanca. Yo pensaba que quizás su compañía aliviaría un poco la soledad, pero pronto empecé a notar un aire extraño, como si poco a poco cada rincón dejara de pertenecerme. Isabel se levantaba antes que yo, preparaba el desayuno y lo colocaba con un cuidado exagerado sobre la mesa de madera. En café, pan con aceite de oliva, mermelada de naranja. Al principio me pareció un gesto bonito, pero en sus ojos había algo calculado, un brillo que no era de cariño, sino de control. Mamá, no se preocupe por nada. Déjeme encargarme yo de todo, me dijo una mañana, con voz suave, casi melosa. Tomó los platos de mis manos y añadió con firmeza: de ahora en adelante, usted descanse en su cuarto. Yo me ocupo de las llaves, de la comida, de las cuentas. Me quedé callada, sorprendida. ¿Desde cuándo necesitaba que me cuidaran? Como si fuera una niña. Intenté sonreír, pero dentro de mí se encendió una alarma silenciosa. En pocos días, Isabel comenzó a tomar decisiones sin consultarme. Revisaba el frigorífico, anotaba en una libreta lo que faltaba, guardaba la tarjeta del banco en su bolso para que no se perdiera. Incluso apagó el televisor cuando me sorprendió viendo un programa nocturno. ¿Para qué ve tanto, mamá? Eso le daña los ojos. Déjeme guardar el control. Y sin esperar respuesta, se lo llevó consigo. Sentí como si me arrancaran lo último que me quedaba, a mi propia libertad dentro de mi casa. Valeria observaba en silencio. A veces parecía querer decir algo, pero enseguida bajaba la cabeza. Su adolescencia la mantenía atrapada entre el dolor por su padre y la obediencia a su madre. Una tarde, Isabel llegó con un folleto brillante en la mano. Me lo puso delante con una sonrisa serena. Mamá, encontré un lugar excelente. Y es asilo de lujo en Segovia. Tiene muchos amigos de su edad, jardines preciosos y médicos atentos. Creo que ahí estará más feliz, más cómoda. Me quedé helada. Un asilo. Jamás había imaginado dejar esta casa. Cada rincón impregnado de recuerdos de Alejandro. Mi voz tembló, pero antes de que pudiera hablar, Valeria entró corriendo, con los ojos enrojecidos.
la abuela no quiere irse a ningún lado. Ella tiene que quedarse en esta casa. Yo tampoco quiero que se vayan. Su voz quebrada me atravesó como un puñal. Mi nieta, mi niña, defendía lo que yo no me atrevía a decir en voz alta. Ana Isabel apretó los labios y con un tono cortante respondió: Valeria, no te metas en asuntos de adultos. Tu madre, tu abuela, estamos hablando en serio. La arrastró fuera del salón y cerró la puerta de golpe. Yo me quedé sola, con el folleto entre las manos, temblando. El papel brillaba bajo la luz como una amenaza silenciosa. Esa misma noche, bajé a la cocina en busca de agua. La casa estaba en silencio, pero la voz de Isabel me llegó desde la sala, baja y helada. No te preocupes, pronto voy a convencerla de que firme los papeles. El vaso casi se me cayó de las manos. Volví a mi cuarto con el corazón golpeando mi pecho. Recordé la carta de Alejandra Niza. No es de fiar. Ya no podía ignorar esa advertencia. A la mañana siguiente, Isabel volvió a mostrarse atenta. Me sirvió pan caliente y me miró con dulzura. Mamá, sobre lo de vender la casa, no se preocupe por nada. Déjeme encargarme de todo. Usted solo descanse, Am. Por un momento quise creer que todo había sido un malentendido, que la llamada de anoche fue un sueño. Pero al mediodía me enseñó un anuncio de inmobiliaria con una sonrisa tranquila. Mamá, esta casa se venderá rápido. Con ese dinero podremos asegurar el futuro de Valeria. Solo hace falta su firma. Mis manos temblaron al sostener el folleto. Su voz sonaba dulce, pero detrás había una presión que me asfixiaba. Valeria, cada día más inquieta, se acercaba a mí con preguntas. Una noche entró en mi cuarto con los ojos hinchados de tanto llorar. Abuela, mamá dice que usted esconde dinero y papeles, que no está bien de la cabeza. Yo ya no sé a quién creerle. La abracé fuerte, conteniendo mis lágrimas. Valeria, yo nunca te mentiría, solo quiero protegerte. ¿Cómo lo haría tu padre? Ella rompió a llorar contra mi pecho. Ya no confío en nadie. No quiero perderte. Sentí que el alma se me rompía en mil pedazos. Isabel no solo intentaba manipularme, también estaba destrozando a su propia hija. Aquella madrugada no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, con el sobre de Alejandro escondido bajo la almohada. Sus palabras me ardían en el corazón. A mamá, confío en que protegerás a Valeria por mí. Mientras tanto, escuchaba pasos en el pasillo. Era Isabel, que volvía a murmurar por teléfono: todo el patrimonio será mío. Ella no podrá resistirse en mí. Estremecí. Comprendí que la batalla no era solo por una casa o un dinero. Era por mi libertad, por la memoria de Alejandro, por el futuro de Valeria. Me prometí que no iba a rendirme, aunque mi voz temblara, aunque las fuerzas me flaquearan. Debía cumplir la promesa que le hice a mi hijo en silencio. Así empezó mi lucha silenciosa, bajo el mismo techo con mi enemiga más cercana. Isabel mostraba al mundo una cara de nuera ejemplar, pero en la penumbra de mi casa tejía una red de mentiras, y yo, con el corazón destrozado, debía resistir, porque sabía que lo que Alejandro me había confiado no era solo un patrimonio, era su legado, y no permitiría que nadie lo pisoteara. En el barrio de Salamanca, con sus calles adoquinadas y balcones llenos de geranios, siempre me había parecido un lugar seguro. Allí conocía a cada vecino desde hacía décadas, especialmente a doña Carmen López, la mujer de al lado, que me acompañó en tantas tardes de café y confidencias. Pero en esos días comencé a mirar su sonrisa con desconfianza. Todo empezó una mañana soleada. Yo había salido al mercado a comprar pan y fruta. Al volver, la señora Carmen me tomó del brazo con gesto de confianza. Marisol, escuché que Isa quiere vender la casa. ¿Usted está de acuerdo? Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía tan rápido? Apenas Isabel había insinuado el tema, y ya el barrio murmuraba. Traté de sonreír con serenidad, aunque la voz me temblaba. Todavía no he decidido nada, Carmen. No hay por qué apresurarse. Ella asintió, pero en su mirada había un brillo curioso, casi inquisitivo. Sentí como si quisiera arrancarme una confesión de regreso en casa. El alma me pesaba. Me preguntaba qué estaba tramando Isabel. Al caer la tarde, mientras intentaba distraerme con un viejo álbum de fotos de Alejandro,
escuché pasos en el jardín. Me acerqué a la ventana, y allí estaban Ana Isabel y doña Carmen, sentadas en el banco de madera, bajo el farol. Hablaban, voz baja, pero el silencio de la noche hacía que cada palabra resonara. ¿Con qué firme los papeles? ¿Es suficiente?, preguntó Isabel en un susurro tenso. Tranquila, yo sé cómo hablarle, respondió la vecina, soltando una risita calculadora. Hoy lo intenté, pero Marisol es muy terca. Siempre saca a relucir a Alejandro. A mis manos temblaban contra la cortina. Quise gritar, pero me quedé inmóvil. Allí, ante mis ojos, dos mujeres en quienes había confiado, tejían una traición contra mí. En esa noche, casi no dormí. Me di cuenta de que estaba atrapada en mi propia casa, rodeada de miradas falsas. Recordé la carta de Alejandro, su advertencia: no quiero que Isa se entere. Isa no es de fiar. Al amanecer, intenté mantener la calma. Preparé café y tortillas de harina como cara daya, pero las manos me temblaban tanto que casi derramé. La taza Valeria entró con los ojos cansados, como si hubiera llorado. Se sentó frente a mí y murmuró: Abuela, mamá dice que usted ya aceptó vender la casa. Es verdad. La miré con dolor. No, hija, yo nunca acepté. Esta casa es el recuerdo de tu padre, Ana Valeria. Apretó los labios, confundida. Sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío al caer la tarde, decidí visitar a doña Carmen para tantear cuánto sabía. Llevé un paquete de pan recién hecho y toqué su puerta. Me recibió con su sonrisa habitual, pero algo en ella ya no era el mismo. Marisol, ¿de verdad piensa quedarse sola en esta casa tan grande?, me dijo, inclinando la cabeza Nisa. Tiene razón. Véndala, asegúrese el futuro de Valeria. Su tono sonaba amable, pero sus palabras eran un veneno lento. Apreté los puños debajo de la mesa, conteniendo mi rabia. Carmen, esta casa es mi vida. Aquí está la memoria de Alejandro. Si algún día se vende, será decisión mía. Ella se encogió de hombros, sonrió como si nada y cambió de tema. Pero yo ya había visto demasiado a mi vecina. Estaba del lado de Isabel en esa noche. Al regresar, me encontré a Isabel esperándome en el salón, con papeles sobre la mesa. Mamá, acabo de hablar con la agencia. Ya pasaron la casa. Solo falta que firme aquí. Sentí que la sangre se me helaba. Tomé el documento con manos temblorosas. Letras y cláusulas bailaban ante mis ojos. Isa, yo no he aceptado vender la casa. ¿Por qué tanta prisa? Una sonrisa, mamá. Solo quiero resolverlo rápido. Valeria necesita el dinero para la universidad. Firme. Yo me encargo de todo. Su tono era dulce, pero detrás se escondía la orden de alguien que no acepta un no horas después. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, Valeria entró con el móvil en la mano. Tenía el rostro pálido. Abuela, mamá le mandó un mensaje a alguien diciendo vender rápido antes de que ella se arrepienta de mí. Me mostró la pantalla. Leí cada palabra como si fueran cuchilladas. Valeria rompió a llorar. Ya no entiendo a mi mamá. Dice que usted está confundida, que no debería quedarse aquí, pero yo quiero que esté conmigo. La abracé fuerte. Valeria, yo nunca acepté vender. Solo quiero protegerte, igual que lo haría tu padre. Sus lágrimas mojaron mi blusa, y yo sentí que mi corazón se partía en dos. Aquella madrugada, incapaz de soportar más engaños, me levanté con determinación. Abrí el cajón donde guardaba la carta de Alejandro y la apreté contra mi pecho. Su letra me devolvía fuerzas a mamá. Confío en ti, protege a Valeria. Comprendí que no podía enfrentar sola a Isabel y a Carmen. Necesitaba ayuda, alguien de confianza, alguien que hubiera estado al lado de Alejandro. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué un número escrito en la carta: licenciado Jaumírez, un viejo amigo de mi hijo, abogado de renombre en Madrid. Cuando escuché su voz grave al otro lado, las lágrimas me brotaron. Ramírez, soy Marisol, necesito verlo. Es urgente. Él guardó silencio unos segundos y luego respondió con serenidad: mañana mismo, en mi despacho. No se preocupe, señora, no está sola. Colgué con el corazón desbocado, consciente de que acababa de dar el primer paso en una batalla que apenas comenzaba. Mientras la luz de la madrugada se filtraba por la ventana, me senté en la cama y respiré hondo.
Sabía que estaba entrando en una guerra de engaños, de documentos falsos y sonrisas hipócritas. Pero también sabía que ya no tenía derecho a callar. Por Alejandro o por Valeria tenía que luchar. Y en ese instante juré que lo haría, aunque me costara la vida. El despacho del licenciado Ramírez estaba en un edificio discreto, de ladrillo antiguo, en una calle tranquila de Madrid. Al entrar, sentí una calma inesperada, como si aquellas paredes guardaran la fuerza que yo necesitaba. Ramírez me recibió con un apretón de manos firme, me ofreció asiento y sin rodeos desplegó unos papeles sobre la mesa. Alejandro dejó muy claro su deseo, me dijo con voz grave, la casa en Salamanca y 33 millones de euros son suyos. No hay ninguna mención a Isabel. Su hijo planeó todo con cuidado para protegerla a usted y a Valeria. A las lágrimas me nublaron la vista. Alejandro, incluso frente a la muerte, había pensado en mí, en su hija, en cómo blindarnos del peligro. Pero Ramírez no tardó en añadir, bajando la voz, sin embargo, hay un problema. Isabel podría solicitar la tutela legal si logra que la declaren incapaz. En ese caso, ella manejaría todo el patrimonio. Apreté los puños, sintiendo que la sangre se me helaba. ¿Y si falsifica documentos? Pregunté con un hilo de voz. Ya ha dicho delante de Valeria que no estoy en mis cabales. Lo sean, está tramando algo. El abogado asintió, serio. Necesitaremos testigos y pruebas. Si ella intenta presentar informes médicos, debemos demostrar que son falsos. Yo investigaré por mi cuenta. Pero usted, Marisol, debe ser muy cautelosa. No le dé ninguna pista de que sospechan. Salí del despacho con el corazón encogido. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me daba esperanza, pero también una advertencia clara. Estaba en el centro de una partida peligrosa. Al volver a casa, Isabel me esperaba en la sala. Me miró con frialdad, fingiendo una sonrisa. Mamá, ¿dónde estaba? He notado que tardó más de lo normal en el mercado. Respiré hondo. La mirada de Valeria, desde la escalera, me observaba con desconfianza. No podía delatarme. Fui a visitar a una amiga de antes. Mentí con voz suave. Ana Isabel soltó una risa corta, como un cuchillo en el aire. Una amiga con traje y portafolio. Mamá, no me mienta. Me quedé helada. ¿Cómo sabía que había estado en un despacho de abogados? Me había seguido. Quise confrontarla, pero me contuve. No podía dejar que me viera temblar. Es solo un amigo de Alejandro, dije al fin, obligándome a sonreír. Quería hablar de él. En Isabel frunció el ceño, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta, con una calma que me inquietó más que cualquier grito. Esa noche, cuando intentaba dormir, tocó la puerta de mi habitación. Entró con una sonrisa dulce y un fajo de papeles en la mano. Mamá, dijo suavemente, solo tiene que firmar aquí. Así yo me encargo de todo, y usted no tendrá que preocuparse más. Tomé los documentos con manos temblorosas. En la portada resaltaba el logotipo de una clínica de neurología. Tutela legal estaba escrito en letras grandes, como una amenaza. Recordé las palabras de Ramírez. Ella intentará declararla incapaz. La miré a los ojos y fingí serenidad. Lo voy a firmar, hija, pero dame tiempo para pensarlo. Ana Isabel apretó los labios. Aunque mantenía la sonrisa, no pudo ocultar un destello de ira. Piénselo, mamá. Pero las oportunidades no duran mucho. Se dio la vuelta y salió, dejándome con el corazón desbocado. Sabía que había escapado de una trampa, pero la siguiente sería aún más peligrosa. Me quedé junto a la ventana, observando la calle. El viento movía las ramas de los árboles, y en la entrada vi a Isabel hablando en voz baja con doña Carmen. Ella ya vio al abogado, murmuró Isabel. Tranquila, respondió la vecina. Yo seguiré presionándola. La voy a cansar. Solo ten listos los papeles. Me escondí tras la cortina, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Ya no se trataba solo de sospechas. Ana Isabel y Carmen conspiraban juntas, preparando cada detalle. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Valeria entró con los ojos enrojecidos. Abuela, mamá, dice que usted oculta dinero y papeles. Dice que se lo dejó todo mi padre a escondidas. ¿Es cierto? La taza casi se me cayó de las manos. Hija, tu padre solo quiso protegerte. Yo nunca te engañaría.
Ana Isabel apareció en ese momento, con voz fría pero dulce. Valeria, no molestes a tu abuela. Ella ya no está lo bastante lúcida para acordarse de esas cosas. Sus palabras fueron como una bofetada. Intentaba pintarme como una anciana incapaz frente a mi propia nieta. Valeria nos miró a las dos, confundida, con lágrimas en los ojos, y se encerró en su cuarto de un portazo. Mi quid Ali, paralizada, con la sensación de que Isa ganaba terreno más tarde. Cuando intentaba tranquilizarme en la sala, Isabel volvió con papeles distintos. Esta vez eran informes médicos, sellados y firmados. Mamá, ya está todo en marcha, dijo con calma inquietante. La clínica confirma que tiene problemas de memoria. Lo mejor es que yo la represente legalmente. Apreté el papel con rabia. Las firmas parecían reales, pero mi instinto me decía otra cosa. ¿Quién firmó esto, Isabel? Aquí dice que no estoy en mis cabales. ¿Quién se atreve a mentir de esta manera? Ella sonrió con una mueca gélida. A veces hay que hacer lo necesario, mamá. No debería preocuparse. Déjeme a mí, la sangre me hervía. Encargarte es falsificar documentos. Encargarte es decirle a todos que estoy loca. Isa, yo te traté como a una hija. Y esto es lo que me haces. Se levantó de golpe, con los ojos como cuchillos. No te hagas la inocente. Ocultaste los bienes de Alejandro. Te quedaste con todo para ti. Yo solo pienso en Valeria, en su futuro. Su voz resonó por toda la casa. Entonces, de repente la puerta se abrió. Valeria estaba allí, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos. ¡Mamá!, gritó con lágrimas. ¿Cómo pudiste decir que mi abuela no está bien de la cabeza? Ella no es como tú dices. Isabel se volvió hacia su hija con furia. Cállate, Valeria, no entiendes nada. Todo lo que hago es por ti, pero Valeria rompió a llorar y corrió escaleras arriba, dejándonos en un silencio insoportable. Yo me quedé con el corazón desgarrado, consciente de que mi nieta estaba atrapada entre nosotras dos. Isa me miró con frialdad. ¿Ves? La niña está confundida. Más te vale firmar. Mamá, estás vieja. ¿Para qué aferrarte a una casa que no podrás llevarte a la tumba? Cada palabra era un veneno que me quemaba por dentro. Pero no me rendí. Le puse delante las facturas de la luz y del agua. Si de verdad quieres encargarte de esta familia, empieza por pagar estas cuentas. Yo ya no pienso hacerlo. Anisa apretó el papel con rabia contenida. Siempre me lo pones difícil, mamá. Pero está bien. Cargo se dio la vuelta, pero sus pasos resonaban cargados de ira en esa noche. Encerrada en mi cuarto, abrí de nuevo el sobre, con la carta de Alejandro. Sentí su voz viva entre aquellas líneas. Mamá, confío en ti. Protege a Valeria. Sabía que estaba al borde de una guerra legal. Isa ya había movido sus fichas, documentos falsos, testigos comprados, incluso la manipulación de mi nieta. Yo tenía que responder en me. Sequé las lágrimas, aprit el sobra contra el pecho y susurré al vacío de la habitación. Hijo, te lo prometo, voy a irla. No dejaré que nos arrebaten lo tuyo. La batalla apenas comenzaba. La mañana del juicio amaneció gris en Madrid. El cielo cubierto parecía presagiar la tormenta que me esperaba. Me vestí despacio, con un traje negro sencillo, y guardé en el bolso la carta de Alejandro, como quien lleva un arma secreta. Sentí el peso del mundo sobre los hombros, pero también la voz de mi hijo susurrándome que no podía rendirme en la audiencia provincial de Madrid. Los pasillos estaban llenos de murmullos y pasos apresurados. Me acompañaba el licenciado Ramírez, serio como una roca. Al verme temblar, me colocó una mano en el hombro. Marisol, no está sola. Hoy la verdad hablará por usted, Ana, sentí, aunque el miedo me paralizaba. Ahí entramos a la sala. El juez, un hombre de rostro severo y gafas gruesas, presidía desde lo alto. Isabel ya estaba allí, impecable, con un vestido azul marino que resaltaba su serenidad fingida. A su lado, doña Carmen, con un pañuelo de flores. Me miraba con una mezcla de lástima y complicidad hacia Isa y me senté en silencio. Mientras el juez pedía orden, iniciamos la audiencia sobre la tutela legal solicitada por la señora Isabel Torres contra su suegra, doña Marisol Martín. El corazón me dio un vuelco. Isabel se levantó, con paso firme,
y empezó su declaración. Señoría, mi suegra ya no está en condiciones de administrar sus bienes. Olvida citas médicas, confunde nombres, incluso me ha entregado facturas pagadas 2 veces. No quiero que pierda todo lo que con tanto esfuerzo construyó mi marido. Yo solo busco proteger el patrimonio para asegurar el futuro de mi hija. Valeria, Anel, tono dulce, con el que lo decía, helaba la sangre. El juez asintió. Anotando algo en sus papeles, San Ramírez se inclinó hacia mí y susurró, tranquila, aún no han visto nuestras cartas. Entonces Isabel presentó una carpeta gruesa, sobre la mesa del juez con seguridad. Aquí tiene, señoría, en informes médicos que confirman que mi suegra padece deterioro cognitivo. Los firmó un doctor reconocido en neurología de Segovia. En el juez hojeó los documentos, frunciendo el ceño. Ramírez pidió la palabra de inmediato. Señoría, solicito verificar la autenticidad de esos informes. La defensa sostiene que podrían ser falsificados. El juez asintió, y la tensión en la sala aumentó. Llamaron a doña Carmen como testigo. Caminó despacio hasta el estrado, fingiendo humildad. Doña Carmen, dijo el juez, ¿puede decirnos lo que sabe sobre el estado de doña Marisol? Ella suspiró y comenzó, con voz cargada de falsa preocupación. Sí, señoría, mi vech confunde mi nombre, me llama por el de otra persona. Olvida dónde deja las llaves. A veces me pregunta la misma cosa varias veces en un mismo día. Yo la quiero mucho, pero temo que ya no está en condiciones de vivir sola. Sus palabras fueron, Cúquila. Me removí en el asiento, con lágrimas en los ojos. Era como si toda mi vida se derrumbara delante de mí. Ramírez se levantó. Doña Carmen, ¿podría aclarar cuándo fue la última vez que presenció estos supuestos olvidos? 2 semanas, respondió ella con seguridad. Curioso, dijo Ramírez, mostrándole un calendario. Hace 2 semanas, mi clienta estaba en mi despacho en Madrid, elaborando junto a mí una lista precisa de documentos legales que recordaba de memoria. Quiere decir que confunde su nombre, pero recuerda artículos de ley con exactitud. Doña Carmen titubeó, pero el juez pidió silencio. Gracias. Puede retirarse. En el aire se volvió más denso. Isabel me lanzó una mirada asesina, como si supiera que su plan empezaba a resquebrajarse. El juez me llamó entonces al estrado. Caminé con pasos temblorosos. Mis manos sudaban. Doña Marisol, dijo él, ¿es cierto que olvida con frecuencia cosas importantes? Respire hondo, recordando a Alejandro. Señoría, soy viuda y he perdido a mi único hijo. A veces lloro y me siento sola, pero no estoy loca. Recuerdo cada detalle de mi vida. Recuerdo el día en que nació Alejandro, el sabor de las croquetas que le gustaban de niño. Y también recuerdo que él me dejó una carta, escrita de su puño y letra, confiando en mí. Un murmullo recorrió la sala. Isabel palideció. El juez se inclinó hacia mí. ¿Tiene esa carta? Antes de que pudiera responder, Valeria se levantó de entre el público, con lágrimas en los ojos y una carpeta en las manos, avanzó hasta el estrado. Señoría, Deal, con la voz temblorosa pero firme, esta es la carta de mi padre, Alejandro Martín. Mi madre me prohibió mostrarla, pero ya no puedo callar más. Aquí dice claramente que todo es para mi abuela, no para Isa. El silencio se hizo absoluto. El juez tomó la carta, la abrió y comenzó a leer en voz alta. Mamá, si lees esto, ya no estaré aquí. Te dejo la casa y mis ahorros para que protejas a Valeria. No quiero que Isa se entere, porque ya no confío en ella. Las palabras resonaron en cada rincón de la sala. Yo rompí a llorar, sintiendo que la voz de Alejandro volvía desde el más allá. Isabel se levantó de golpe, fuera de sí. Eso no vale. Esa carta puede estar manipulada. Todo me pertenece a mí. Yo fui su esposa. El juez golpeó con fuerza la mesa. Silencio en la sala. Ramírez pidió la palabra y, con voz firme, añadió: Señoría, la firma ha sido verificada. Antinor, la carta es auténtica. Además, presento pruebas de que los informes médicos entregados por la señora Isabel corresponden a un hospital inexistente. En los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. El juez hojeó los papeles, cada vez más severo.
Finalmente, levantó la vista y dictó con voz clara: Este tribunal desestima la petición de tutela legal presentada por la señora Isabel Torres. Se abre una investigación por falsificación de documentos y fraude. La herencia de Alejandro Martín queda bajo la custodia de su legítima madre, doña Marisol Martín. El golpe del mazo retumbó como un trueno. Yo me cubrí el rostro, llorando. Dilevio. Valeria corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Abuela, no quiero perderte nunca, susurró entre sollozos en yo. La estreché contra mi pecho, acariciando su cabello. Hija mía, tu padre confió en la persona correcta. An Ramírez sonrió por primera vez en el día. Isabel, derrotada, se desplomó en su asiento, mientras los agentes de seguridad se acercaban para escoltarla fuera. Al salir del tribunal, con la carta de Alejandro en la mano, el aire frío de Madrid me golpeó el rostro, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba libre. Mi hijo, desde donde estuviera, podía descansar en paz. El eco del tribunal aún resonaba en mi mente cuando crucé de nuevo el umbral de la casa en Salamanca. Las paredes parecían respirar conmigo, como si hubieran esperado a que la verdad saliera a la luz para volver a latir. Isabel se había marchado de nuestras vidas entre gritos y reproches, arrastrando su orgullo herido, y aunque la herida que dejó era profunda, también significaba libertad. A los primeros días fueron extraños. El silencio ya no era el mismo. No era el silencio de miedo ni de sospecha, sino uno que dejaba espacio a la calma, a la esperanza. Valeria caminaba por las habitaciones con pasos ligeros, como si redescubriera la casa. A veces se detenía frente a las fotos de su padre y las acariciaba con ternura. Abuela, me dijo una tarde, mientras contemplábamos juntas un retrato de Alejandro, papá estaría orgulloso de ti. Yo apreté su mano con fuerza, conteniendo las lágrimas. Hija, lo único que hice fue cumplir su voluntad, y ahora la nuestra es seguir adelante. Juntas, con la herencia asegurada, empecé a pensar en cómo usar aquel dinero más allá de nuestras propias necesidades. Alejandro siempre había soñado con ayudar a los demás. Recordaba sus palabras en las últimas conversaciones, cuando el cáncer ya lo debilitaba a mamá. Yo quiero que Valeria viva en un mundo donde todos tengan oportunidades, no solo los que nacieron con suerte. Así nació la idea de un fondo de becas. Contacté con Ramírez y juntos organizamos una fundación en nombre de Alejandro, destinada a jóvenes sin recursos que quisieran estudiar en Madrid en la primera vez que entregamos una beca. Sentí que mi hijo volvía a sonreír a través de esos chicos. Valeria estaba presente, y en sus ojos vi una chispa nueva. Al regresar a casa me confesó: Abuela, yo también quiero estudiar Derecho. Quiero defender a personas como tú, que pueden ser acusadas injustamente. La abracé con el corazón desbordado. Tú, padre, estaría feliz de escucharte decir eso. Tú serás la justicia que él soñó. A la vida cotidiana comenzó a llenarse de rutinas sencillas, pero valiosas. Desayunábamos juntas, paseábamos por el Parque del Retiro los domingos, cocinábamos platos que a Alejandro le encantaban: cocido madrileño, tortilla de patatas, flan casero. Entre risas y lágrimas, la casa volvió a tener música. Hubo noches en que aún me despertaba con miedo, recordando la voz de Isabel susurrando al teléfono. Pero al mirar a Valeria, dormida en la habitación contigua, ese miedo se disipaba. Sabía que la batalla había terminado y que Alejandro nos había dejado no solo un legado material, sino una misión a mantenernos unidas. Un día recibí la visita inesperada de doña Carmen. Venía con los ojos bajos y las manos entrelazadas. Marisol, vengo a pedirle perdón. Me dejé llevar por las promesas de Isabel. Pensé que hacía lo correcto, pero me equivoqué. La miré en silencio durante un largo rato. Mi corazón quería rechazarla, pero recordé las palabras de Alejandro en la carta: Protege a Valeria, no guardes rencor. Suspiré y asentí. Carmen, el daño está hecho, pero la vida es muy corta para acumular odio. Ella rompió a llorar, y por primera vez comprendí que Isabel no solo me había manipulado a mí, sino también a los que me rodeaban. Los meses pasaron. Valeria floreció, se volvió más fuerte, más decidida. A veces la escuchaba estudiar en voz alta artículos de ley,
con una pasión que me recordaba a su padre. Yo la observaba con orgullo, sabiendo que la historia que habíamos vivido marcaría su destino en la primavera. Inauguramos una pequeña placa en el patio de la casa de Salamanca. Aquí vivió Alejandro Martín, que confió en la verdad y en la justicia más allá de la muerte. Al verla, Valeria me tomó de la mano. Abuela, esta casa ya no es solo un lugar, es un testimonio. Yo asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, hija, es el eco de su voz. Y mientras lo recordemos, nunca se irá del todo en Isabel, según me enteré después. Enfrentaba un proceso judicial por falsificación de documentos. No volví a verla. No deseaba su mal, pero tampoco sentía compasión. Cada quien recoge lo que siembran. Yo, en cambio, me dediqué a sembrar en la memoria de mi hijo. Cada euro de aquella herencia era un ladrillo en el puente hacia el futuro de jóvenes necesitados. Cada palabra de Alejandro era un faro que me guiaba, y cada día con Valeria era un regalo que agradecía al cielo. Una noche, mientras preparábamos chocolate caliente, Valeria me abrazó sin previo aviso. Abuela, ya no tengo miedo. Contigo me siento protegida. La miré a los ojos y le respondí con voz firme: no temas nunca, hija. Tu padre confió en mí y yo confío en ti. Eres la luz que mantendrá viva su memoria. Y así, poco a poco, la herida se transformó en cicatriz. Dolorosa, sí, pero también recordatorio de que sobrevivimos. La traición de Isabel pudo haberme destruido, pero la verdad, la justicia y el amor de mi hijo me sostuvieron. Hoy camino por las calles de Madrid con la frente en alto. Soy la misma mujer que lloró en un funeral, pero también soy la que defendió su voz contra las mentiras. Valeria camina a mi lado, y en cada paso siento la presencia de Alejandro, como un viento suave que nos acompañan. Queridos amigos, que han seguido esta historia hasta el final. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor, traición y esperanza. Lo que viví no es solo mío, es un reflejo de tantas familias que enfrentan pruebas similares, donde el amor verdadero se convierte en la mayor fortaleza. Ahora quiero dejarles una pregunta para reflexionar. Si estuvieras en el lugar de Marisol, ¿te callarías para mantener la paz o te atreverías a luchar, aunque eso significara enfrentarte a tu propia familia? Gracias por escuchar hasta el último capítulo de esta historia.